para Dios. Diga conmigo, dando lo mejor para Dios. Y quiero que busque conmigo, busque su Biblia, se puede quedar sentado, porque voy a estar utilizando varios textos bíblicos en esta mañana, ya que no quiero irme usando otros libros, sino quiero usar la Biblia, porque quiero expandir su conocimiento. Escuche bien. En esta mañana mi interés como pastor en este mensaje es expandir su conocimiento. Amén. ¿Cuántos quieren expandir su conocimiento? Amén. Éxodo capítulo 23, 19. Cuando lo tenga, diga amén. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Se puede quedar sentado, sentada. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Lo repito nuevamente. Las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de Jehová tu Dios. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Padre, en esta hora yo te pido que tú hables conforme al corazón y la necesidad de estas personas, Señor. Cada hermano aquí presente ha sido doctrinado, ha sido educado, ha sido instruido bajo una enseñanza, y hoy es mi interés, Señor, romper esquemas posiblemente religiosos, donde se nos ha inculcado muchas cosas. Pero hoy tú quieres abrir y expandir nuestro conocimiento, Señor. Permita que tu Espíritu Santo haga la obra en esta mañana y que podamos entender que es lo importante. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué dice la Biblia acerca del tema de dar lo mejor al Señor? En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Fíjese que las primicias tienen un significado muy importante. En griego se dice aparque, que denota primeramente una ofrenda de las primeras cosechas que se tenían en el campo del Antiguo Testamento. Pero también posiblemente significa hacer un nuevo comienzo. También significa sacrificios. Ofrecer las primicias tiene un significado hermoso cuando entendemos que era por un agradecimiento de la cosecha que había en el pueblo en ese momento. La gente daba a Dios de las primeras cosechas, de los primeros frutos que salía de la tierra. Eso se le entregaba al Señor. En tiempos antiguos las ofrendas seguramente fueron voluntarias, ¿sí? Escuche bien. Las primeras ofrendas, los primeros diezmos, las primeras ofrendas que se daban, las primicias, se entregaban voluntarias al Señor. De agradecimiento, diga conmigo, de agradecimiento. Pero la ley mosaica, la ley de Moisés, hizo que las primicias, los diezmos y las ofrendas fueran obligatorios, porque eran ley, eran un impuesto a la gente. Por lo tanto, cuando hablamos de primicia, hablamos que al comienzo se hacía por voluntad propia, pero luego se formó como parte de un ritual, de una ley, de un impuesto, donde cada persona le entregaba a Dios lo primero que tenían en su tierra. No estamos hablando de dinero, estamos hablando de frutos. Diga conmigo, frutos. Y cuando leemos el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, perdón, los que tenían sus fincas y sus tierras, esto se requería que dieran sus primicias como parte de un ritual. En Éxodo capítulo 23 dice que la primicia de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. O sea, tienes que traer las primicias a la casa de tu Dios. Otro texto que también reafirma que era parte de una ley es Deuteronomio, búsquelo conmigo, Deuteronomio capítulo 26. Y no quiero que cierre su Biblia porque vamos a utilizar varios textos bíblicos para que usted no se haya confundido, sino quiero que usted entienda lo que la Biblia habla sobre la primicia, sobre los diezmos y las ofrendas. Deuteronomio capítulo 26, cuando lo tenga, dígame conmigo, por favor. Y quiero que usted lo marque ahí
para que lo lea después en su casa y lo estudie. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad y tomes posesión de ellas y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra. Mira qué interesante, que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí he traído ¿la qué? Las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Mira qué interesante cómo el pueblo le entregaba de manera de agradecimiento o como una manera de agradar a Dios la primicia de lo que Dios le había dado a ellos. Ahora la pregunta que yo me hago es si las primicias o lo que yo le voy a dar al Señor lo doy como una obligación o lo doy voluntariamente. Porque muchas veces escuchamos en nuestras iglesias y en todas las iglesias que hay que darle al Señor porque si no le estamos robando al Señor. Que hay que darle al Señor porque si no nos vamos a perder, porque hay que darle lo que le corresponde al Señor. Y la pregunta es, ¿damos al Señor porque es una obligación? Hay que darle al Señor porque es un impuesto. Y muchas veces se ha utilizado el tema de dar a Dios como algo que es obligatorio porque si no te puedes perder o es hasta pecado. Y eso yo lo puedo escuchar de personas que viven en su vida enmarcadas en el Antiguo Testamento, donde existía una ley que te recalcaba lo que tenías que hacer para agradar el corazón de Dios. El dar, escuche bien, era un rito, parte de una tradición que hasta ahora la iglesia moderna ha seguido hasta el momento. Era un ritual, era un rito para agradar a Dios. El yo poder dar al Señor era parte de un impuesto que se le había exigido al pueblo para que los levitas pudieran comer en su casa. Escuche bien, cuando leemos la Biblia no podemos leerla como libros distintos. Usted sabe que está Génesis hasta Apocalipsis, y no podemos leer la Biblia como si fueran libros distintos con distintos mensajes. La Biblia es un libro completo y hay que leerlo en su totalidad, donde comienza con unas tradiciones, unas leyes, con unos sacrificios, para que las personas pudieran encontrarse sin pecado delante de Dios. De hecho, la ley fue creada para que la gente descubriera su pecado ante Dios. Y lo interesante de esto es que cuando entendemos la palabra de Dios, podemos notar que este tipo de tradiciones y rituales Jesús los quebrantó, los rompió con ellos para asombro de muchos religiosos en la palabra. La pelea de los fariseos, de los escribas, de la gente que perseguía a Jesús, era porque no seguía la ley mosaica, porque actuaba en contra de la ley. Y en la actualidad, en el 2013, siglo XXI, el 99% de las iglesias carismáticas celebramos rituales que Jesús quebrantó en la cruz del Calvario. Escuche bien, el 99% de las iglesias carismáticas cristianas celebramos rituales que Jesús rompió, que Jesús quebrantó. El culto de las primicias es el hecho de tú darle a Dios lo primero
para tú agradarle el corazón de Dios. Y si lo vamos a hablar de manera de dinero, es yo coger mi primera mensualidad del mes de enero, mi primera mensualidad, yo dársela entera a Dios. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Amén. ¿Va a dejar de pagar la luz, el agua, la casa? Si usted lo puede hacer, hágalo. Pero eso es lo que significa el culto de primicia, dar los primeros frutos al Señor. Pero lo hacían porque era una obligación, era un impuesto para agradar a Dios, para tú encontrarte salvo, sin pecado ante Dios. Jesús en los evangelios no menciona en ningún momento, escuche bien, y creo que me voy a meter un poco en la profundidad, pero Jesús en ningún momento en el Nuevo Testamento menciona la palabra primicias, ni mucho menos menciona que es obligado a hacerlo. De hecho, no menciona ni la palabra diezmo. El diezmo en el Antiguo Testamento se puede ver claramente que en la Biblia la tribu de Leví no podía tener propiedades. Eso lo hablamos en el mensaje pasado, ¿se acuerda? Hablamos que Moisés era el líder, le dio la tierra se olvidó el nombre, a Caleb. Pero la tribu de Benjamín no podía tener propiedades, por lo tanto, la tribu de Leví no puede tener propiedades. Por tal razón, Dios ordenó al resto de la nación sustentar a la tribu de Leví con el 10% de los ingresos de las personas. Pero cuando habla del 10% en la Biblia, no está hablando del 10% de ingresos en dinero, está hablando del 10% de ingresos de sus alimentos. Está hablando del 10% de lo que ellos adquirían de sus tierras para que la tribu de Leví pudiera comer, pudiera sustentar su cuerpo por medio de alimento. Oiga bien lo que dice la palabra del Antiguo Testamento. Malaquías dice, traer los ¿qué? Los diezmos, ¿a dónde? Al alfolí. ¿Y qué es el alfolí? ¿Usted no se ha puesto a pensar qué es el alfolí? Mucha gente dirá, bueno, el alfolí es esto. No, esto es una canasta. El alfolí bíblico que habla Malaquías es una bodega donde se metían los alimentos. Allí se metían los alimentos para que la tribu de Leví pudiera sustentarse. Por eso dice Jehová, traer los diezmos al alfolí y haya ¿qué? Alimento en mi casa. A nosotros nos ha metido en la mente que es traer los chavos a la iglesia, el 10% de lo que ganamos. Eso está bien hacerlo, pero escuche bien, no es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Por más de muchos años se nos ha dicho que tenemos que traer el diezmo porque si no le estamos robando al Señor. ¿Sabe por qué Malaquías dice que le robamos? Porque Jehová le dijo, no traigan los diezmos en dinero porque la misma iglesia se lo iba a robar. Por eso métanos al alfolí y métanos allí en comida, para que los levitas puedan sustentarse, porque esa gente no tenían propiedades, pero sí le exigió Dios al pueblo que trajeran sus diezmos en comida, para que esa gente pudiera tener su sustento, su alimento. Un punto muy importante que debemos resaltar aquí es que el diezmo no era en dinero, era en especias. Si busca en Levítico, apúntalo por ahí, en capítulo 27, 30, lo dice de esa manera, que eran especias y alimentos. De modo que era exclusivamente para el sostenimiento de los levitas, y creemos que quizás el Señor, para evitar corrupción, como vemos hoy en día dentro de su pueblo, Israel ordenó que siempre el diezmo fuera entregado en productos. Y en Levítico dice que fuera en trigo, en vino, aceites, animales, etc. Todo lo que era guardado en el alfolí era una gran pieza en el templo, donde un tipo de bodega, lo que queremos hacer aquí algún día, donde la gente guardaba su alimento para que los levitas puedan comer. En lo que respecta al Nuevo Testamento, iglesia, no existe una instrucción directa o que trate con detalles sobre el diezmo, ya que cuando una persona ha entregado su vida entera a Dios, no limita solamente su diezmo a Dios. O es que usted se entrega al 10% de su cuerpo al Señor, o el 10% de su mente al Señor. Nosotros nos entregamos, si cantamos al Señor, nos entregamos en totalidad al Señor. Y cuando entregamos en totalidad al Señor, nos entregamos nuestra vida, entregamos nuestras finanzas, entregamos nuestro ser completo al Señor. Por lo tanto,
el decir que un 10% es lo que Dios requiere, estamos limitando el poder de Dios a un simplemente un 10% de lo que Él quiere. De hecho, ayer Ángel me mencionaba, Ángel Cintrón, y estaba en Santa Virginia Asamblea, me decía: pastor, en tal iglesia un hermano vendió una casa en tantos millones de dólares. Y eso le sacó un 10% y se lo dio a la iglesia. Y otro hermano por acá, y yo me preguntaba: ¿y qué fue lo que pasó en la iglesia de los Hechos? En la iglesia de los Hechos, su manera de adorar a Dios no era un 10%, era que se compartían, vendían las casas, vendían todos en común y se compartían las cosas en común para poder sobrellevar. Y dice la Biblia que así se aumentaba la gente se convertía porque la gente se daba en totalidad al Señor. Por eso en el Nuevo Testamento no se especifica una cantidad, a un porcentaje específico de que deba darse para sostener la obra del Señor. Pero sí se habla de dar según uno haya prosperado. Dice la Biblia que demos generosamente, que demos con gratitud al Señor. No porque Dios necesita el dinero, sino porque los que están sirviendo en el establecimiento del reino de Dios son seres humanos que tienen necesidades como cualquier otra persona. Por eso decía: vamos a darle alimento a los Leví, a la tribu de Leví, porque ellos necesitan alimento del Señor. Esta iglesia necesita pagar luz, agua, teléfono. Tiene que crear proyectos para la comunidad, y eso se hace con dinero. Por lo tanto, la gente tiene que dar con agradecimiento. Mira qué dice el Nuevo Testamento sobre dar. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a vosotros y preparar de antemano vuestra generosa ofrenda. Diga conmigo generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. Por esto digo: el que siembra escasamente ¿qué? Segará. Y el que siembra abundantemente también segará. Que cada uno dé como ¿qué? Como propuso la ley, como propuso Moisés. No, cada uno dé como propuso su ¿qué? Su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Lo hemos leído muchas veces. Usted sabe lo triste es ver una persona que posiblemente dependa del seguro social, que no tenga casi para pagar su luz o tener una compra, pero como tiene miedo de perderse, da su diezmo con tristeza, con pena, porque simplemente entiende que es algo obligatorio y tiene que darlo aunque deje de pagar su casa, su luz, y dé su diezmo con tristeza y con pena, con llanto. ¿Usted cree que Dios se va a dar ese diezmo? ¿O usted se cree que Dios se va a dar, como dice el texto, lo va a dar por codicia porque yo soy el más que tengo? No, dice la palabra que Dios se agrada del que da con gratitud, con regocijo, porque Dios ama al que al dador alegre, no por obligación ni de mala gana, dice el texto de Corintios. Lo da con alegría porque reconoce que Dios es el Dios de su vida. Una cosa que se puede malinterpretar el texto es que yo le voy a dar al Señor porque Dios me va a dar más a mí. Porque si yo siembro, cosecho. Mire, hermano, si usted se fuera aquí a la ofrenda hoy a dar una primicia, esperando que Dios le devuelva el doble o multiplique, hermano, mejor no de nada. ¿Sabes por qué? Porque usted está esperando algo a cambio. Y esto no se basa de dar para recibir, se basa de dar con alegría al Señor, porque Dios se merece eso y mucho más. Dios se merece que usted le dé la ofrenda, la primicia con su corazón, no por obligación. No siendo irresponsable con sus cuentas y sus deudas, sino porque usted puede dar esa ofrenda para simplemente hacer su voluntad y regocijar el corazón de Dios. Por eso entiendo que es mejor dar lo mejor con el corazón al Señor. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Cuando hablamos de primicia, de darle a Dios, tenemos que entender la ofrenda que hará a Dios es la que nace del corazón, del ser humano, de la mente. No por obligación, no porque alguien me lo impone. Y no porque tengo miedo de que estoy robándole al Señor. No porque yo te diga ahora que si no le das a Dios le estás robando. Que Dios te castiga si no le das. Que los chavos no te van a dar si no diezmas. Porque a veces hasta manipulamos con ese pensamiento.
Es que los cielos no te dan. ¿Por qué? Porque no está donde dimos el Señor. Y como no está dando lo que le corresponde, te va a quedar pelado siempre. Hermano, eso es una manipulación. A veces nos quedamos pelados porque no somos buenos que administradores. That's it, no hay más nada que buscar. Cuando damos con el corazón, no miramos cantidad. Miramos la oportunidad de bendecir y sembrar en el reino de Dios. ¿Cuándo dicen amén conmigo? No damos a Dios con vanagloria. No damos a Dios esperando algo mayor. No damos a Dios esperando ser salvos. Damos a Dios nuestra primicia, nuestras ofrendas, nuestros diezmos, porque amamos a Dios, amamos su obra, amamos su palabra y amamos lo que Él hace en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Veamos varios ejemplos de Jesús hablando sobre dar al Señor. Esta es la historia de este publicano, se cuenta en Lucas capítulo 18. Está el fariseo puesto en pie en el altar. Esto es una parábola que Jesús menciona que me gusta mucho. Vamos a leerla si quiere. Búsquela, Lucas capítulo 18. Le prometo que ya el próximo domingo este cover no va a estar en mis manos. Está un poco maltrecho y alguien se apiadó de mí. Mira qué triste se ve eso. Gracias, Naldi. Te bendiga mucho. Mira allí, estoy loco por ponerlo ya. Dice Jesús en una parábola en Lucas 18, capítulo 18, versículo 10. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era ¿qué? Y el otro, o sea, uno era religioso y otro era ¿qué? Mundano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como ¿quién? Como este publicano. Yo en caso ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: sé propicio a mí, pecador. Miren qué interesante esta parábola de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros pensamos porque diezmamos, porque ayunamos, con eso vamos a alcanzar cosas inmensas? Porque se nos ha enseñado, vuelvo y repito, yo estoy deconstruyendo algo en usted para construir algo. Ese es mi interés esta mañana. Está el que quiere que yo en esta hora le desconstruya un pensamiento para construir algo nuevo. Y es que se nos ha enseñado, mira, mientras más tú ayunes, ahí tú vas a la gloria de Dios. Cuando los discípulos un día fueron de Jesús, vamos a ayunar. ¿Sabe qué le dijo Jesús? No es tiempo de qué. No es tiempo de ayunar. Es tiempo de qué. De trabajar, de actuar. Y entonces ahora está este religioso aquí en el altar. Señor, tú sabes que yo no soy como estos ladrones impíos, hijos del diablo, Satanás, que se van a perder. Yo soy un santurrón en los bancos, yo diezmo, yo ayuno. Y está este publicano que es un pecador, dándose golpe en el pecho, diciendo: Señor, yo no soy merecedor de lo que estoy recibiendo. No soy merecedor ni estar donde estoy ahora mismo. La respuesta de Jesús, la enseñanza de Jesús es: ¿cuál oración Dios escuchará? ¿De un hombre que se vanagloria porque diezma, sigue los ritos, sigue los rituales religiosos, o de una persona que simplemente se está ofrendando él mismo ante Dios, todo su cuerpo, toda su vida, reconociendo que no merece lo que tiene, pero se está ofrendando frente a Dios? Puedes bajar un poquito el micrófono, Richard. Cuando nosotros damos con el corazón, no nos vanagloriamos. Lo hacemos porque sabemos que es una responsabilidad para poder bendecir la iglesia, porque la iglesia tiene proyectos, tiene cosas que hacer, que trabajar, y sin dinero no lo podemos hacer. Es la realidad. Nosotros queremos ser un centro de consejería familiar, con consejeros, psicólogos. Eso sin chavo no se puede hacer. ¿Y a qué le corresponde bendecir esa obra? A la iglesia, a nosotros. Tenemos proyectos de hacer varios ministerios con la escuela, con diferentes, y eso se hace con dinero. Pero no podemos entender que lo vamos a hacer porque si no nos vamos a perder. Tenemos que diezmar. No, cuando usted entiende el proceso de dar generosamente, de dar con el corazón, de dar con agradecimiento, hermano, usted no se limita al diezmo, usted da más de lo que usted puede dar, porque usted entiende que Dios se merece más que eso. No sé si usted me está entendiendo, y yo no estoy manipulando, lo dice la palabra del Señor. Dios dice que Él ama al dador que da con alegría al Señor. Mira, hermano, un día vamos a coger la ofrenda y voy a dejar los diáconos sentaditos aquí parados.
y lo voy a grabar el rostro de usted cada vez que venga a dar la ofrenda. Y después vamos a ver el video para que usted vea cómo usted da la ofrenda, así con alegría, con tristeza o con pena. Hay gente que mire cuando ve por aquí, Señor, que no saque de 20, que no saque de 20. Que no salga, Señor. Es más, se lo acomodan antes de venir a la iglesia. Bueno, este es para la ofrenda, este es para... Lucas capítulo 21 dice: levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de la ofrenda, y vio también una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas. Y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre, ese es Jesús hablando, echó más que todos ustedes, pues todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobraba, pero esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. La mejor ofrenda que usted y yo podemos ofrecer al Señor, iglesia, es la que nace del corazón. Esta viuda, de lo que tenía y de lo que posiblemente hasta no podía dar, le dio al Señor, dando una enseñanza a la gente que no podemos simplemente dar de lo que nos sobra. Yo no sé cuántos de ustedes hacen presupuesto familiar, pero usted debería hacer un presupuesto familiar donde usted anote todas sus cuentas, sus gastos, lo que. Y entonces no puede decir, bueno, si me sobra algo en la quincena, pues le doy al Señor. No debería ser así. Debería, de lo que yo gano, con qué yo voy a darle con alegría, con regocijo, no con tristeza, hermano, porque usted sabe lo que es uno dejarle pagar por dar un diezmo y que usted lo dé ahí, mira ahí, adiós, le diga, se despida con esa pena, porque de esos chavos usted no va a poder pagar su cuenta. Cuando de lo que usted puede dar, no de lo que le sobra, de lo que usted puede dar con alegría y darlo. Hay un video que yo lo tengo en YouTube que a mí me encanta. Está este señor en África, se llama de Bro Franklin, se llama el hermano Franklin, y él viene cada vez que va a la ofrenda de esa iglesia en África, él viene de allá, viene bailando, y los hermanos cantando el corito, y él viene por ahí y se tira flip-flap mortales, se tira por acá con la culebra, el Michael Jackson, y todo para dar su ofrenda al Señor. Y luego, cuando termina su ofrenda, entonces el video dice: esto es dar con alegría. Hermano, ¿cuántos no pudieran dar con esa alegría al Señor? Mucha gente lo ha criticado. Qué poca vergüenza es esta. A mí me encanta ver el video porque la alegría es de él, es porque va a dar su ofrenda al Señor. Esa es la alegría de él. Tan pronto, mira, hasta los hermanos le abren el espacio, el pastor le abre el espacio para que se manifieste ahí ese muchacho. Vean un día, busque Bro Franklin y lo va a ver y se va a reír un montón. Porque verdad que es grandioso ver una persona cómo se puede alegrar tanto para dar una ofrenda al Señor. Conozco otra iglesia de un gran amigo mío, pastor, que cada vez que dice vamos a recoger las ofrendas, los hermanos se paran para adorar al Señor y darle gracias a Dios porque pueden dar su ofrenda al Señor. Para muchas iglesias dar la ofrenda puede ser 1 minuto de silencio. Vamos a recoger la ofrenda, guardemos 1 minuto de silencio. Vamos a ofrendar al Señor. Cuando la Biblia nos invita a que cuando demos al Señor, lo demos ¿con qué? Con agradecimiento, porque Dios ama al dador alegre. ¿Cuántos dicen amén? El asunto a madurar, y termino con esto, iglesia, es que cuando demos al Señor, está bien si damos el diezmo, pero si lo damos con el corazón, no porque nos están imponiendo un diezmo. Yo no tengo problema con usted el diezmo. Delo, pero delo con el corazón. Delo no porque el pastor te lo está imponiendo, porque fulano te lo impone. Delo porque usted quiere agradar al corazón de Dios. Y el asunto medular de este mensaje está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 6. Por esto digo, el que siembra escasamente, lo leí ahorita, segará escasamente. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno de él como propuso su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios, escuche bien, para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo que
necesario, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra, y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que seáis ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la entrega de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en nosotros muchas acciones de gracia a Dios. Ellos, por la experiencia de este servicio, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis el Evangelio de Cristo y por la generosidad. Aquí habla mucho de ser generoso, de vuestra contribución para ellos y para todos. De igual modo, en su oración a favor de vosotros, os aman la causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Esto no es un juego de emociones, no es un juego de negociación. Es la verdad que dar generosamente a Dios es una bendición para ti y es una bendición para la iglesia. Dar lo que Dios se merece, no con tristeza ni con pena, sino con alegría. Pablo le asegura que Dios es capaz de suplir todas sus necesidades al pueblo. La persona que da poco recibirá poca recompensa. No permita que la falta de fe le impida que dé libremente y generosamente al Señor. Nuestra actitud al dar es más importante que la cantidad que damos, iglesia. No debemos sentirnos avergonzados si solo pudimos dar una pequeña ofrenda. Hoy una persona, no voy a mencionar el nombre, me mencionaba de que su familiar le dio la ofrenda, pero en monedas, y que uno de sus hijos no quiere volver a la iglesia donde asistía, o su hermano creo que, porque cuando entregó una ofrenda en monedas en la iglesia, el pastor se le empantalonó y le dijo: ¿sabes qué? No puedes dar la ofrenda en monedas, porque eso nos cuesta mucho trabajo encontrar ese dinero. Usted puede creer tal barbaridad. Cuando esa persona le quería agradar a Dios con lo poco que tenía, porque Dios no va a mirar la cantidad de que si tuviste un vellón, un chavito, es la actitud de poder dar al Señor. Usted puede decir a mí: no, pastor, porque yo soy el más que diezmo, pero lo dice porque yo soy el más que diezmo y aquí yo merezco esto. Si usted está dando una ofrenda, pero usted está esperando beneficios en la iglesia, usted está ofrendando erróneamente, hermano. Usted los beneficios los adquiere por ser miembro de la iglesia, no por su ofrenda. Que quede claro eso. Amén. Es así. Yo no ofrendo para adquirir un beneficio, yo ofrendo para agradar a Dios. Ahora, yo como miembro de la iglesia tengo unos beneficios, no porque diezmo y no porque doy más o doy menos. Así que mi invitación en esta mañana es que reflexiones en lo que estamos dando. Yo quiero que usted dé, y yo también voy a dar, pero que al dar lo hagas con libertad y con alegría, que es como nos invita Jesús. Posiblemente usted diga: pastor, ¿por qué me ha roto todos los esquemas de lo que me ha enseñado sobre el diezmo? Me ha roto todo ese pensamiento de que hay que dar el 10%, y el texto de Malaquías que dice que le estamos robando al Señor. Pastor, porque eso no puedo entenderlo, porque a mí me inculcaron de una manera. Ese es mi interés, hermano, que usted rompa sus esquemas mentales, religiosos, y usted pueda salir de ese pensamiento y pueda crecer en sabiduría y pueda entender que es mejor dar con el corazón, en libertad, con alegría, que es como nos invita Jesús. Esta iglesia tiene varios proyectos que requieren dinero. La iglesia tiene que dar de sus primicias, pero estas primicias tienen que ser del corazón, tienen que nacer de ti, tienen que nacer de mí. Cuando una iglesia tiene proyectos, tiene que pensar en lo mejor para Dios. Dios merece nuestra mejor adoración. ¿Cuántos dicen amén conmigo? ¿Cuántos saben que Dios merece la mejor adoración? Pero para que podamos hacer estos proyectos, necesitamos que usted y yo demos de lo mejor al Señor, porque Él se lo merece. Pero para que podamos hacer estos proyectos, necesitamos que usted dé con gratitud al Señor. ¿Cuántos dicen amén? No porque yo lo estoy diciendo hoy, sino porque de usted nace dar una ofrenda generosa, una ofrenda que nazca de su corazón, para que esta iglesia pueda ser bendecida
y bendecir a esta comunidad. Yo te invito en esta mañana que reflexiones. Y si tienes alguna duda, venga el miércoles a la escuela bíblica y me hace preguntas. Amén. Te invito a que cierres tus ojos en esta hora. Y yo voy a orar por este mensaje, voy a orar por usted. Voy a orar para que cuando cojamos la ofrenda en esta mañana, usted dé con su corazón. Que usted dé con su corazón. Usted dé con alegría. Y vamos a cantar y vamos a adorar al Señor por medio de nuestras ofrendas, de nuestras primicias, de nuestros diezmos al Señor. Porque Dios merece lo mejor de nosotros. Padre, en esta mañana te doy gracias por tu palabra. Y te invito, Dios, a que te pases de manera especial. Para que tú hagas conforme como tú quieras en nuestras vidas. Y que hoy podamos dar con gratitud al Señor. Que podamos dar con alegría al Señor. Podamos dar generosamente como nos envía tu palabra. Y como dice Jesús, Señor, no lo hagamos por miedo, no lo hagamos por rituales religiosos, lo hagamos porque tú eres un Dios de amor y que nos amas con amor eterno y porque te amamos con todo nuestro corazón.